Bienvenidos a Duerme Conciencia. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que un objeto hecho por humanos que pesa toneladas puede escapar de la atracción gravitacional de la Tierra y viajar hasta la Luna o incluso más allá a las fronteras heladas de nuestro sistema solar? No hablamos solo de cohetes, hablamos de las naves espaciales, esos templos de metal y silicio que transportan la ambición humana a través del vacío. Y aquí va nuestro primer dato que les volará la mente. La nave espacial más rápida jamás construida por la humanidad, la sonda Parker Solar Probe, alcanzó una velocidad de 692.000 kilómetros por hora, lo suficiente para viajar de Londres a Nueva York en solo 3.5 segundos. Es una velocidad tan descomunal que la mente tiene que luchar para comprenderla. Les doy la bienvenida a un nuevo viaje donde no solo exploraremos la mecánica, la historia y la tecnología de estas increíbles máquinas, sino también la física de la que dependen y el futuro que nos prometen. Si les entusiasma la idea de sumergirse en la ingeniería de vanguardia y los límites de la velocidad cósmica, les invito a pulsar el botón de Me gusta, compartir este episodio con alguien que ame la ciencia y, por supuesto, suscribirse al canal. Su apoyo nos ayuda a seguir construyendo estos guiones monumentales. Pónganse cómodos, porque lo que viene a continuación es un recorrido exhaustivo por las máquinas que definen nuestra era espacial, la mecánica celestial, rompiendo el yugo gravitacional. Para entender cómo funciona una nave espacial, primero hay que comprender el campo de batalla que debe conquistar, la gravedad. Un cohete no es solo un motor que empuja, es un sistema de ingeniería diseñado para superar un concepto físico muy específico, la velocidad de escape. Imaginemos que la Tierra es como una gigantesca bola de gravedad. La inmensa cantidad de energía requerida para alcanzar esa velocidad de escape explica por qué los cohetes son tan grandes. La mayor parte de la masa de un cohete, a veces más del 90%, no es la nave en sí, sino el combustible y los tanques necesarios para almacenar ese combustible. Esto nos lleva al concepto de las etapas de un cohete. Si han visto el despegue de un cohete gigante, habrán notado que se deshace de grandes secciones a medida que asciende. Esto no es un accidente, es ingeniería brillante. Al deshacerse de los tanques de combustible vacíos, una etapa, el cohete reduce drásticamente su masa total. Menos masa significa que la etapa restante del cohete requiere menos energía para acelerar, lo que permite a la nave alcanzar la velocidad requerida con mayor eficiencia. Es un proceso de aligeramiento continuo. Un ejemplo clásico de esta ingeniería de etapas es el cohete Saturno V que llevó a los astronautas a la Luna. Tenía 3 etapas. La primera era un monstruo de 33.5 metros que proporcionaba el empuje inicial contra la gravedad. La segunda impulsaba la nave a la órbita baja terrestre. Y la tercera impulsaba la nave fuera de la órbita de la Tierra y hacia la Luna. Al final, solo quedaba una fracción diminuta de la masa inicial, que era la cápsula de tripulación. El reto de la órbita. El equilibrio perfecto. Mucha gente piensa que estar en órbita significa simplemente estar fuera de la atmósfera. Eso es incorrecto. La órbita es un estado de caída libre continua. Imaginen que lanzan una pelota. Debido a la gravedad, la pelota describe una curva y cae. Si lanzan la pelota con más fuerza, viajará más lejos antes de caer. Para estar en órbita, la nave debe ser lanzada a una velocidad tan alta que mientras cae, la Tierra se curva debajo de ella a la misma velocidad. Es decir, la nave espacial está cayendo constantemente alrededor de la Tierra, pero nunca chocando con ella. Hay varios tipos de órbitas y cada una tiene un propósito específico. Órbita terrestre, baja, Leo. Esta es la órbita más cercana, a unos 160 a 2.000 kilómetros sobre la Tierra. Es el hogar de la ISS y de muchos satélites de observación y espionaje. Es la más fácil de alcanzar. Órbita geoestacionaria, GEO, a una distancia de 35.786 kilómetros sobre el ecuador. A esta altitud, el satélite tarda exactamente 24 horas en completar una órbita. Esto significa que el satélite permanece fijo sobre el mismo punto de la Tierra. Esta órbita es vital para los satélites de comunicaciones y televisión, ya que las antenas en Tierra no necesitan moverse para seguir al satélite. Órbita polar. El satélite pasa cerca de los polos en cada revolución. Estas órbitas son cruciales para los satélites de mapeo y meteorología,
porque pueden observar la Tierra entera, sección por sección, a medida que el planeta gira debajo. La precisión requerida para colocar una nave en una órbita específica es asombrosa. Incluso un error minúsculo en la velocidad o el ángulo de inserción podría significar que la nave regresa a la atmósfera o se dispara inútilmente al espacio profundo. El diseño de la nave, un ecosistema en miniatura. Una nave espacial, ya sea tripulada o robótica, es mucho más que un motor y un tanque de combustible. Es un ecosistema autónomo diseñado para funcionar en el entorno más hostil que conocemos, el vacío del espacio. Consideremos los sistemas esenciales que deben funcionar perfectamente para que la nave sea viable. Propulsión. Como ya discutimos, el motor principal para salir de la Tierra. Pero en el espacio, las naves utilizan propulsores más pequeños y eficientes, conocidos como propulsores de maniobra, para ajustar su trayectoria, cambiar de órbita o simplemente apuntar sus antenas. Energía. El espacio es frío y oscuro, pero las naves necesitan electricidad constante. La fuente de energía más común son los paneles solares que convierten la luz solar directamente en electricidad. Sin embargo, para misiones al espacio profundo, donde la luz solar es débil, como Júpiter o más allá, las sondas utilizan generadores termoeléctricos de radioisótopos, RTG. Estos RTG generan calor a partir de la desintegración natural de materiales radiactivos, como el plutonio 238, y ese calor se convierte en electricidad. Es una batería nuclear, esencialmente. Control térmico. El espacio es un extremo de temperaturas. El lado de la nave expuesto al sol puede calentarse a cientos de grados Celsius, mientras que el lado en sombra se enfría a casi el cero absoluto. El sistema de control térmico es vital. Utiliza fluidos circulantes, radiadores y capas de aislamiento, como las mantas doradas que ven en las sondas, para mantener los componentes electrónicos y los astronautas dentro de rangos operativos seguros. Comunicación. La nave necesita un enlace constante con la Tierra, lo que se logra mediante antenas de alta ganancia. Estas antenas deben apuntar con una precisión de fracción de grado a las estaciones terrestres, lo cual es un desafío de ingeniería, especialmente cuando la nave se encuentra a miles de millones de kilómetros, como las sondas Voyager. Cada una de estas naves es una obra maestra de la complejidad, donde miles de subsistemas deben operar en sincronía durante años, a menudo sin posibilidad de reparación humana. Viajes interplanetarios. La geometría cósmica de la trayectoria. Ahora, hablemos de cómo una nave espacial realmente se mueve de un planeta a otro. No se trata simplemente de apuntar y acelerar en línea recta. Eso sería increíblemente ineficiente y requeriría una cantidad de combustible insostenible. Los viajes interplanetarios son un arte de la geometría y la gravedad. El método más común y eficiente para viajar dentro de nuestro sistema solar es la transferencia Hohmann. Imaginen que quieren ir del planeta A, la Tierra, al planeta B, Marte. En lugar de quemar combustible constantemente, se usa la gravedad del Sol a su favor. Una vez que la nave llega a la órbita del planeta de destino, necesita realizar una maniobra crucial llamada inserción orbital. Esto implica encender los motores en la dirección del movimiento para frenar la nave, permitiendo que la gravedad del planeta la capture. Si no frena, simplemente pasará de largo y se perderá en el espacio. Esta maniobra es de alto riesgo, ya que un error de un solo segundo en el tiempo o en el empuje puede significar el fracaso de toda la misión. Asistencia gravitacional, el truco del tirachinas cósmico, IOTAU. Para misiones más lejanas, especialmente a los planetas exteriores como Júpiter y Saturno, se utiliza una técnica increíblemente ingeniosa llamada asistencia gravitacional, o coloquialmente el tirachinas cósmico, Gravity Assist. Funciona así. Una nave espacial se acerca a un planeta masivo como Júpiter y utiliza la inmensa gravedad de ese planeta para cambiar su velocidad y dirección. La nave no solo se desvía, sino que gana un impulso de energía cinética del planeta. Imaginen a la nave como una pelota de tenis golpeada por una pala que se mueve rápidamente. La nave espacial roba una cantidad minúscula de momento angular del planeta, tan insignificante que el planeta no se ve afectado, lo que resulta en un aumento significativo de la velocidad de la nave. Esto permite que la sonda viaje mucho más rápido y gaste muchísimo menos combustible para alcanzar su destino. Por ejemplo, las sondas Voyager 1 y 2 utilizaron una asistencia gravitacional de Júpiter y Saturno
para alcanzar las increíbles velocidades que les permitieron salir del sistema solar en un tiempo récord. La asistencia gravitacional es una de las mayores demostraciones de cómo la ingeniería humana ha aprendido a explotar las leyes fundamentales de la naturaleza para la exploración. Navegación y control. Los ojos y el cerebro de la nave. Una nave espacial en el vacío no puede usar GPS ni mapas de carreteras. Su navegación es un complejo sistema de sensores y cálculos que garantizan que se mantenga en el camino correcto a través de miles de millones de kilómetros. El sistema de navegación de una nave espacial utiliza principalmente 3 herramientas: sensores solares y estelares. Estos instrumentos ópticos localizan la posición del Sol y de estrellas conocidas y brillantes. Al comparar la posición observada de estas estrellas con la posición que deberían tener según los cálculos a bordo, la nave puede determinar su orientación precisa en el espacio. Las sondas a menudo usan la estrella Canopus, la segunda estrella más brillante del cielo nocturno, como un punto de referencia clave. Unidades de medición inercial, IMU. Estos dispositivos utilizan giroscopios y acelerómetros para medir los cambios en la rotación y la velocidad de la nave, permitiéndole rastrear su movimiento sin depender de referencias externas. Telemetría y Deep Space Network, DSN. Para las misiones más lejanas, la Tierra es el centro de control. La NASA utiliza la Red de Espacio Profundo, DSN, un sistema global de antenas gigantes para enviar comandos y recibir telemetría, datos de estado y posición, de las sondas. La señal de radio puede tardar horas en llegar a la nave y volver, lo que significa que gran parte de la navegación de la nave debe ser autónoma, guiada por software a bordo. Esta autonomía se convierte en un desafío de ingeniería y programación. Los ingenieros deben anticipar y programar cada posible contingencia que la nave pueda encontrar, ya que un comando de corrección podría tardar medio día en llegar a la nave. El escudo galáctico, protección contra el espacio hostil. El espacio no es un vacío benigno, es un entorno activo y hostil que intenta destruir la nave espacial de múltiples maneras. La supervivencia de la nave depende de sus sistemas de protección. Radiación cósmica y solar. El espacio está lleno de partículas de alta energía, rayos cósmicos galácticos y partículas solares, que pueden dañar la electrónica de la nave o la salud de los astronautas. Las naves usan un blindaje multicapa, a menudo hecho de materiales como el aluminio, para desviar estas partículas. Sin embargo, el blindaje excesivo es imposible debido a las limitaciones de peso. El blindaje es un equilibrio delicado. Además, el campo magnético de la Tierra nos protege, pero las naves espaciales y los astronautas fuera de esta burbuja, como en misiones a Marte, están completamente expuestos, lo que es uno de los mayores desafíos para los viajes tripulados. Micrometeoroides y desechos espaciales. El espacio está lleno de diminutas partículas de roca y desechos de basura espacial que viajan a velocidades orbitales de miles de kilómetros por hora. El impacto de una partícula del tamaño de un grano de arena puede causar graves daños a la nave. Por ello, las sondas utilizan escudos Whipple, capas delgadas de material separadas por un espacio, que rompen la partícula entrante en una nube de gas inofensiva antes de que pueda impactar la pared principal de la nave. El envejecimiento en el vacío. La exposición constante a la radiación ultravioleta y a los ciclos térmicos, calor intenso seguido de frío extremo, degrada los materiales de la nave. Por ello, los ingenieros utilizan materiales de alto rendimiento como el Kapton, esas mantas doradas, un polímero extremadamente duradero que resiste la radiación y ayuda a controlar la temperatura, garantizando la longevidad de las misiones. La nave espacial es una fortaleza tecnológica diseñada para soportar y sobrevivir a los continuos asaltos del entorno cósmico. La evolución de la propulsión. De químico a iónico. La propulsión química tradicional, que usa combustibles líquidos o sólidos para generar empuje, ha sido el motor de la era espacial, pero es notoriamente ineficiente en términos de la velocidad de salida de los gases de escape. Para misiones de larga duración y alta velocidad, la ingeniería ha tenido que mirar a métodos de propulsión radicalmente diferentes. Aquí es donde entra en juego la propulsión iónica. Es una tecnología que parece sacada de la ciencia ficción, pero que es muy real y se utiliza en sondas como Dawn y Deep Space 1. En lugar de quemar combustible, un motor iónico utiliza electricidad, generalmente generada por paneles solares, para ionizar, cargar eléctricamente
un gas inerte como el xenón. Una vez que los átomos de xenón están cargados positivamente, son acelerados a velocidades fantásticas mediante campos eléctricos. La gran diferencia es que la propulsión iónica tiene un impulso específico, una medida de la eficiencia del motor, extremadamente alto. Aunque el empuje, la fuerza, es minúsculo, a veces no más fuerte que la fuerza que ejerce una hoja de papel sobre la mano, este empuje puede mantenerse constantemente durante meses o incluso años. Con el tiempo, esta aceleración lenta y constante permite a la nave alcanzar velocidades mucho mayores con una fracción del combustible que requeriría un cohete químico. Los motores iónicos son ideales para misiones espaciales profundas donde el tiempo no es la prioridad, pero la eficiencia del combustible es crucial. Naves de última generación. El sueño del viaje rápido. La limitación de la velocidad sigue siendo el principal cuello de botella en la exploración espacial. Incluso a las velocidades récord de la Parker Solar Probe, un viaje a la estrella más cercana, Próxima Centauri, tardaría miles de años. Los ingenieros y físicos están explorando tecnologías de propulsión de próxima generación para acortar drásticamente esos tiempos. Una de estas ideas es el concepto de velero solar, Solar Sail. En lugar de usar combustible, estas naves utilizan la presión de la radiación de la luz solar, fotones, para impulsar grandes y ultradelgadas membranas reflectantes. La presión que ejerce la luz es extremadamente pequeña, pero en el vacío del espacio, donde no hay fricción, este pequeño empuje es constante. Si la vela es lo suficientemente grande y ligera, la nave puede acelerar a velocidades notables, de nuevo, sin gastar una gota de propelente. La nave Icaros de Japón fue la primera en demostrar con éxito este concepto en el espacio interplanetario. La clave del éxito de la vela solar radica en la relación entre el área de la vela y la masa de la nave. Cuanto mayor sea la relación, mayor será la aceleración. Otra tecnología en desarrollo son los cohetes de fusión. Mientras que los cohetes químicos usan fisión, división atómica o quema de sustancias, la fusión, la unión de átomos, el mismo proceso que alimenta al Sol, liberaría cantidades masivas de energía. Un motor de fusión podría alcanzar velocidades de escape mucho más altas que cualquier cohete actual, potencialmente abriendo la puerta a los viajes interplanetarios rápidos e incluso a las misiones interestelares tripuladas. Aunque la fusión controlada en la Tierra sigue siendo un desafío, un futuro motor de fusión podría reducir el tiempo de viaje a Marte a solo semanas en lugar de meses. El reto de la reentrada, del espacio a la atmósfera. Si bien es difícil escapar de la gravedad terrestre, la reentrada a la atmósfera es igualmente, o quizás más, peligrosa para las naves tripuladas y las cápsulas de retorno de muestras. El problema es triple: velocidad, calor y desaceleración. Una cápsula que regresa de la órbita, o peor aún, de la Luna o Marte, golpea las capas superiores de la atmósfera a velocidades hipersónicas, a menudo superando los 25.000 km/h. Esta velocidad genera una fricción masiva con el aire, comprimiendo y calentando el aire delante de la cápsula a temperaturas que pueden superar los 1600 grados Celsius, suficiente para fundir la mayoría de los metales. Para proteger la cápsula de esta inmensa energía térmica, se utiliza un escudo térmico. Estos escudos no están diseñados para resistir el calor, sino para sacrificar material en un proceso llamado ablación. El material del escudo se quema y se evapora lentamente, transportando el calor lejos de la cápsula, protegiendo su interior y a sus ocupantes. Es una destrucción controlada y vital del propio escudo. El segundo desafío es la desaceleración o fuerza G. La nave debe pasar de decenas de miles de kilómetros por hora a cero de forma relativamente rápida. La desaceleración empuja a los astronautas hacia sus asientos con una fuerza equivalente a varias veces su peso corporal, varias Gs. El diseño de la trayectoria de reentrada es crucial. Debe ser lo suficientemente superficial para evitar el sobrecalentamiento y la excesiva fuerza G, pero lo suficientemente empinada para evitar rebotar en la atmósfera como un guijarro sobre el agua, lo que podría enviarlos de vuelta al espacio. El delicado equilibrio de la trayectoria es un testimonio de la precisión de la aerodinámica y la computación. Las naves que dejaron nuestra burbuja, las Voyager. No podemos hablar de naves espaciales sin honrar a las dos máquinas que han viajado más lejos de la humanidad, las sondas Voyager 1 y 2, lanzadas en 1977,
Estas naves han superado todas las expectativas y se han convertido en embajadoras interestelares. La misión original de las Voyager era el Gran Viaje, aprovechando una alineación planetaria rara que solo ocurre cada 175 años, usando asistencia gravitacional de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno para un recorrido por el sistema solar exterior. Pero su destino no terminó ahí. Ambas sondas han cruzado el heliopausa, la burbuja protectora creada por el viento solar, y han entrado en el espacio interestelar. Actualmente, se encuentran a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra. Lo increíble es que todavía se comunican con nosotros, aunque la señal de radio, viajando a la velocidad de la luz, tarda más de 22 horas en llegar a la Tierra. Para mantener estos sistemas funcionando a pesar de la inmensa distancia y el frío, utilizan los ya mencionados RTG nucleares. Aunque su potencia es cada vez menor, la Voyager 2 solo tiene alrededor de 60% de su potencia original. Su software y su diseño robusto les permiten seguir recogiendo y enviando datos sobre el entorno interestelar. Llevan consigo el disco de oro de las Voyager, un registro fonográfico que contiene sonidos e imágenes de la vida y la cultura de la Tierra, un mensaje en una botella para cualquier civilización extraterrestre que pueda encontrarlas en el futuro distante. Viajes, tripulados, el desafío del soporte vital, el desafío de diseñar una nave espacial, se multiplica exponencialmente cuando el objetivo es transportar y mantener viva a una tripulación humana. Esto nos lleva al estudio de los sistemas de soporte vital ambiental, ECLSS, por sus siglas en inglés, que son ecosistemas cerrados y autónomos en miniatura. El diseño del ECLSS debe resolver la necesidad humana de aire, agua, comida y temperatura estable, al mismo tiempo que gestiona los desechos. En las primeras misiones, como las Apolo, el sistema era puramente de ciclo abierto. El oxígeno, el agua y el aire limpio se llevaban desde la Tierra en tanques y los desechos se expulsaban al espacio. Este método funciona para misiones cortas, pero es inviable para viajes largos, como a Marte. La solución es evolucionar hacia sistemas de ciclo cerrado, donde los recursos se reciclan. Por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional ISS, el SLSS recicla aproximadamente el 93% del agua de la estación, incluyendo el vapor de la respiración, el sudor y sí, la orina. Este proceso de purificación es tan avanzado que el agua final es más pura que la que se consume en muchas ciudades de la Tierra. El aire también se gestiona de forma activa. Los astronautas respiran oxígeno y exhalan dióxido de carbono, CO2. Si el CO2 se acumula, puede ser mortal. Para evitarlo, la ISS utiliza un sistema llamado Sabatier, que toma el CO2 exhalado y lo combina con hidrógeno, un subproducto de la electrólisis del agua, para producir agua y metano. El metano se desecha y el agua se recicla. Es un sistema ingenioso que recupera un recurso vital de un desecho. El manejo del calor y de la radiación ionizante completan el ecosistema, garantizando que el cuerpo humano pueda sobrevivir cómodamente en un ambiente donde, fuera de la nave, la vida es imposible. El futuro de los cohetes, reutilización total. El coste de la exploración espacial siempre ha sido prohibitivo, principalmente porque la cohetería tradicional era desechable. Cada cohete, desde el gigantesco Saturno V hasta el Ariane 5, era una obra de arte de la ingeniería que se perdía en el océano o se quemaba en la atmósfera. Esta es la base de la revolución actual en las naves espaciales: la reutilización. Compañías como SpaceX, con su cohete Falcon 9, han demostrado que es posible aterrizar la primera etapa de un cohete, la parte más grande y costosa, de forma autónoma. El secreto está en los propulsores de aterrizaje y un complejo sistema de guía y navegación que utiliza rejillas aerodinámicas, grid fins, para orientar el cohete durante la reentrada atmosférica. El aterrizaje vertical, asistido por los mismos motores que lo lanzaron, reduce el coste de cada lanzamiento en un orden de magnitud, ya que el componente más caro puede reacondicionarse para volar de nuevo. Esto ha cambiado la economía espacial para siempre. El siguiente paso en la reutilización es el cohete Starship de la misma compañía, diseñado para ser totalmente reutilizable, incluyendo la segunda etapa y la propia nave espacial. Si esta tecnología se perfecciona, un cohete a Marte podría tener una depreciación de coste similar a la de un avión comercial.
abriendo la posibilidad de colonización a gran escala. Naves de carga pesada, el monstruo de la Luna. El retorno a la Luna y el viaje a Marte requieren cohetes aún más potentes que las generaciones anteriores. Esto ha impulsado el desarrollo de los sistemas de lanzamiento de carga pesada, Heavy Lift Launch Vehicles. La SLS, Space Launch System, de la NASA, la sucesora espiritual del Saturno V, es el cohete más potente jamás construido y diseñado para llevar la cápsula Orion y grandes cargas a la Luna y al espacio profundo. Su diseño combina propulsores laterales sólidos de la era del transbordador espacial con una etapa central masiva. La SLS está diseñada para generar un empuje de 8.8 millones de libras, 40 millones de newtons, al despegue, lo que la convierte en el vehículo necesario para la ambición del programa Artemisa. Esta nueva generación de cohetes es lo que permitirá a la humanidad salir de la órbita terrestre baja y volver a establecer una presencia humana más allá de nuestra órbita cercana. El problema de la velocidad de la luz, el muro cósmico. Aunque las naves espaciales han alcanzado velocidades asombrosas, la Parker Solar Probe es la más rápida, el vasto tamaño del universo impone una limitación fundamental: la velocidad de la luz, aproximadamente 300.000 km/h. Incluso si una nave pudiera viajar al 99% de la velocidad de la luz, un viaje a la galaxia de Andrómeda, la más cercana a la Vía Láctea, tardaría más de 2 millones de años desde nuestra perspectiva. La física relativista de Einstein establece que, a medida que un objeto con masa se acerca a la velocidad de la luz, su masa inercial se acerca al infinito, lo que requeriría una energía infinita para acelerarlo un poco más. Esto convierte los viajes interestelares y, sobre todo, intergalácticos, en un desafío tecnológico que trasciende la propulsión convencional. Para superar este muro cósmico, los físicos teorizan con conceptos de ciencia ficción, como el motor de warp o el agujero de gusano, wormhole, que no implican mover la nave más rápido que la luz, sino manipular el espacio-tiempo alrededor de ella. El concepto del motor Alcubierre, por ejemplo, teoriza la compresión del espacio delante de la nave y la expansión del espacio detrás de ella, permitiendo viajes más rápidos que la luz sin violar las leyes de la física relativista local. Sin embargo, estas teorías requieren la existencia de materia exótica con energía de densidad negativa, algo que aún no hemos encontrado. Por ahora, las naves espaciales están limitadas a la eficiencia de la cohetería y la gracia de la gravedad. La ingeniería de la supervivencia. La vida de una estación espacial. La Estación Espacial Internacional, ISS, no es una nave, sino un gigantesco laboratorio orbital, el objeto más grande que la humanidad ha puesto en órbita, y representa la cumbre de la ingeniería de supervivencia en el espacio. Su diseño modular es una lección de adaptabilidad y redundancia. La ISS es un sistema de redundancia extrema. Prácticamente cada componente crítico, bombas de amoníaco para enfriamiento, giroscopios para orientación, sistemas de oxígeno, tiene múltiples copias de seguridad. Si un sistema falla, hay al menos uno o dos más listos para tomar el relevo. Esta redundancia es vital porque la estación no puede regresar a la Tierra. Su operación requiere el acoplamiento constante de naves de carga, como Cygnus o Dragon, que traen nuevos suministros y repuestos. La orientación de la ISS es un desafío constante. La estación es inmensa, con una envergadura similar a la de un campo de fútbol. A pesar de estar en el vacío, experimenta un ligero pero constante arrastre atmosférico de la tenue atmósfera superior. Este arrastre la frenaría lentamente, haciendo que cayera de órbita si no fuera por los cohetes propulsores que periódicamente la empujan a una órbita más alta en maniobras llamadas reimpulso, reboost. Además, para evitar que la estación gire sin control por las fuerzas de arrastre o la propia actividad de la tripulación, utiliza giroscopios de momento de control, CMG, que son ruedas gigantes que giran rápidamente. Al cambiar la velocidad de estas ruedas, se genera una fuerza que reorienta la estación sin gastar combustible de propulsión. Es una forma elegante de controlar un objeto tan masivo. Las naves del futuro cercano, de la Luna a Marte. Los proyectos actuales definen la próxima generación de naves espaciales y el retorno de la humanidad al espacio profundo, específicamente a la Luna y, eventualmente, a Marte. El programa Artemisa de la NASA tiene como objetivo
establecer una presencia sostenida en la Luna. Para lograrlo, se están desarrollando 3 componentes clave: la cápsula Orion, el cohete SLS y la estación orbital Gateway. La cápsula Orion es la nave tripulada que transportará a los astronautas y tiene una capacidad de soporte vital para misiones de hasta 21 días. Su diseño está optimizado para la reentrada a alta velocidad necesaria al regresar de la Luna. La estación Gateway es un concepto fundamentalmente nuevo. Será una mini estación espacial que orbitará la Luna y servirá como punto de escala y reabastecimiento para las misiones. Las naves no se lanzarán directamente de la Tierra a la Luna. Viajarán de la Tierra a Gateway y luego utilizarán módulos de aterrizaje especializados para descender a la superficie lunar. Esta aproximación modular y por etapas es mucho más eficiente en el consumo de combustible y permite una exploración más prolongada. El desafío de Marte requiere naves aún más grandes, como el vehículo Starship que mencionamos anteriormente. Esta nave de 50 metros de altura con capacidad para hasta 100 toneladas de carga, o 100 personas. Está diseñada no solo para volar a Marte, sino para ser reabastecida de combustible en órbita terrestre, y crucialmente, para ser capaz de repostar en el propio Marte utilizando combustible fabricado in situ. La capacidad de fabricar propulsor en Marte, utilizando el CO2 de la atmósfera y el hielo de agua, es lo que convierte una misión de ida y vuelta en un viaje autosuficiente, reduciendo drásticamente la masa que debe lanzarse desde la Tierra. Este concepto de utilización de recursos in situ, o ISRU, es el verdadero cambio de juego para la exploración de planetas. El reto de la propulsión nuclear. Para reducir los tiempos de viaje a Marte a meses o incluso semanas, la propulsión nuclear está volviendo a ser un foco de investigación intenso. Existen 2 enfoques principales de la propulsión nuclear: propulsión térmica nuclear, NTP. En este diseño, un reactor nuclear calienta un propulsor líquido, como el hidrógeno, a temperaturas extremadamente altas. El hidrógeno sobrecalentado se expande violentamente y es expulsado por una boquilla, proporcionando un empuje mucho mayor que el que se conseguiría con la propulsión química. Se espera que los motores NTP puedan reducir el tiempo de viaje a Marte a la mitad de los 7 a 9 meses actuales, un factor crucial para reducir la exposición a la radiación de los astronautas. Propulsión eléctrica nuclear, NEP. Este método utiliza un reactor nuclear para generar una gran cantidad de electricidad, que luego alimenta un sistema de propulsión iónica avanzado, similar al xenón, pero con una potencia mucho mayor. Si bien el empuje sigue siendo bajo, la eficiencia y el impulso específico son tan altos que la nave puede acelerar y mantener velocidades increíbles a largo plazo, lo que es ideal para misiones a Júpiter-Saturno o más allá. La propulsión nuclear, aunque conlleva riesgos en su manejo y lanzamiento, ofrece la densidad de energía necesaria para liberar a la humanidad de las largas y lentas ventanas de transferencia de Hohmann. La batalla de las alas. Aviones espaciales reutilizables. No todas las naves espaciales necesitan ser cohetes verticales. El concepto de avión espacial o vehículo de lanzamiento horizontal busca combinar la eficiencia aerodinámica de un avión con la velocidad de escape de un cohete. El ejemplo histórico más famoso es el transbordador espacial de la NASA, que era parcialmente reutilizable. La órbita y los propulsores sólidos se recuperaban, pero requería un mantenimiento tan costoso que su reutilización no fue económicamente viable. El verdadero santo grial es un vehículo SSTO, Single Stage to Orbit, una nave que pueda alcanzar la órbita sin deshacerse de ninguna etapa, como un avión. La principal barrera para los SSTO es el doble desafío de la aeronáutica. Un avión necesita alas y una estructura ligera para volar en la atmósfera, pero un cohete necesita motores potentes y tanques pesados para el empuje. Diseñar una nave que pueda ser eficiente en ambos entornos es increíblemente difícil. La solución podría estar en el uso de motores de ciclo combinado que utilizan el oxígeno atmosférico durante las primeras fases del vuelo y luego cambian a propulsión de cohete para el vacío del espacio. El concepto del avión espacial británico Skylon, que utilizaría motores de ciclo de aire enfriado, representa esta ambición. Despegar y aterrizar en una pista como un avión comercial, pero llevar carga a la órbita. Aunque los desafíos de los materiales y la termodinámica son inmensos, el potencial de un lanzamiento de bajo coste y alta frecuencia es la meta definitiva de la ingeniería aeroespacial. Los rovers y aterrizadores. La exploración robótica en superficie. No toda nave espacial
está diseñada para el vacío. Una categoría crucial son los rovers y aterrizadores, máquinas complejas diseñadas para el trabajo de campo en las superficies planetarias y lunares. Estas naves son, en esencia, laboratorios geológicos y atmosféricos autónomos que extienden nuestros sentidos a mundos distantes. El éxito de la exploración marciana, por ejemplo, depende enteramente de la capacidad de estas naves para sobrevivir a la entrada atmosférica y operar con independencia. La fase de aterrizaje en Marte es notoriamente difícil, conocida como los 7 minutos de terror. Durante esos 7 minutos, la nave debe pasar de una velocidad de 20.000 km/h a cero. Lo hace con una secuencia frenética de desaceleración, primero con el arrastre atmosférico, luego con un escudo térmico masivo, después desplegando un superparacaídas supersónico, el más grande jamás construido, y finalmente, dependiendo de la misión, utilizando retrocohetes, bolsas de aire inflables o un complejo sistema de cableado y grúa celeste, Sky Crane, para depositar suavemente el rover en la superficie. El rover Curiosity y Perseverance utilizaron la arriesgada pero muy precisa técnica de la grúa celeste, un testimonio de la precisión de la ingeniería de software a bordo. Una vez en la superficie, el rover debe ser autosuficiente. El rover Perseverance es el más complejo hasta la fecha, llevando instrumentos para analizar rocas, perforar muestras y un sistema para encapsular esas muestras para un futuro retorno a la Tierra. Lo más asombroso es su capacidad de navegación autónoma. Utiliza cámaras estéreo y software avanzado para tomar decisiones sobre la ruta a seguir, sorteando obstáculos y eligiendo objetivos científicos sin esperar el comando de la Tierra. Esta autonomía es crucial debido al ya mencionado retraso en las comunicaciones con Marte, entre 3 y 22 minutos. El factor humano, psicología y confinamiento. Mientras la tecnología robótica avanza, el factor humano sigue siendo un desafío primordial para los viajes tripulados de larga duración. La nave espacial se convierte no solo en una máquina de ingeniería, sino en un sistema psicológico. El confinamiento prolongado, el aislamiento de la Tierra y la constante amenaza del peligro cósmico afectan profundamente la psique humana. En la Estación Espacial Internacional, ISS, los astronautas están a solo horas de la Tierra en caso de emergencia, pero una misión a Marte implica estar a meses de distancia. Los ingenieros y psicólogos están trabajando en estrategias para mitigar el aislamiento extremo. Estas incluyen realidad virtual y telerrobótica, dar a los astronautas la capacidad de controlar rovers en la superficie de Marte desde la órbita del planeta, o proporcionar entornos virtuales para el esparcimiento, sistemas de comunicación avanzados, diseñar formas de comunicación que puedan tolerar los largos retrasos de latencia, como mensajes de video pregrabados o sistemas de correo electrónico especializados que permitan la conversación asíncrona. Selección de tripulación. Elegir tripulaciones con una alta tolerancia al estrés, grandes habilidades sociales y la capacidad de resolver conflictos en entornos de presión. La nave espacial debe ser diseñada como un hábitat que fomente la salud mental. Esto incluye espacios privados, oportunidades para hacer ejercicio, para combatir la pérdida ósea y muscular por la microgravedad, y la luz adecuada, replicando el ciclo circadiano de la Tierra. El viaje a Marte será tan desafiante para la mente como para el cuerpo. Los récords de velocidad y resistencia. Las naves espaciales no solo nos enseñan sobre tecnología, sino sobre los límites de la ingeniería humana para superar la velocidad y el tiempo. El título de la nave espacial más rápida la ostenta la Parker Solar Probe. Su velocidad récord se debe a su trayectoria única. Está diseñada para tocar el Sol, utilizando la gravedad de Venus para acercarse progresivamente a la estrella. Cada sobrevuelo a Venus aumenta su velocidad orbital, rompiendo récords. Su misión es la de sumergirse en la corona solar, la atmósfera exterior extremadamente caliente. Para sobrevivir al calor, utiliza un escudo térmico compuesto de carbono de 11.43 centímetros de grosor que mantiene sus instrumentos a temperatura ambiente, incluso cuando el exterior alcanza los 1400 grados Celsius. Este escudo es un milagro de los materiales avanzados. En cuanto a la resistencia y longevidad, las sondas Voyager 1 y 2 son los campeones absolutos. Han operado durante más de 48 años en el espacio profundo. La clave de su longevidad es su diseño robusto de los años 70, con menos microelectrónica sensible,
y la capacidad de los ingenieros en la Tierra para adaptar el software de la nave con los sistemas de memoria limitados y obsoletos que tienen. Recientemente, los ingenieros tuvieron que cambiar cómo la Voyager 1 usaba su energía, lo que requirió cambiar el código y enviarlo a través de 24.000 millones de kilómetros. El muro de la atmósfera, el diseño aerodinámico. Para las naves reutilizables que regresan a la Tierra, como la cápsula Crew Dragon de SpaceX, el diseño de la forma es crucial, ya que debe maximizar la sustentación para el control aerodinámico y minimizar el arrastre en el momento adecuado. A diferencia del transbordador espacial o del concepto Skylon que tenían alas, las cápsulas de reentrada como Apollo u Orion tienen una forma cónica truncada o una forma de campana. Esta forma no es casual. En lugar de utilizar alas para generar sustentación, la nave utiliza el arrastre diferencial para controlar su trayectoria. El centro de gravedad de la cápsula está ligeramente descentrado. Al rotar la cápsula sobre su eje, lo que se llama control de guiñada, los ingenieros pueden controlar la dirección de la fuerza de sustentación que se crea por la forma cónica. Esto permite a la cápsula dirigir su trayectoria hacia una zona de aterrizaje específica, una técnica llamada vuelo controlado, durante la reentrada, lo que le da una precisión mucho mayor que la simple caída en paracaídas de las cápsulas rusas Soyuz. La forma de la nave es, de hecho, su sistema de control. La ingeniería de las naves espaciales es una síntesis de la física newtoniana, propulsión, la física relativista, viajes a alta velocidad, la química, combustibles y la ciencia de materiales, escudos térmicos y blindaje. Cada elemento de su diseño es una negociación con los límites del universo. La nave de observación. Los telescopios espaciales, una clase vital de naves espaciales, son los observatorios orbitales, máquinas diseñadas no para llevar personas o carga, sino para mirar el cosmos sin la distorsión de la atmósfera terrestre. Estos telescopios son esencialmente naves dedicadas a la ciencia pura. El más famoso, por supuesto, es el telescopio espacial Hubble, que ha estado operativo durante más de 30 años. Su posición, libre de la turbulencia y la absorción de la atmósfera, le ha permitido capturar imágenes con una claridad sin precedentes en el espectro visible y ultravioleta. Pero el Hubble no fue un éxito inmediato. Después de su lanzamiento, se descubrió que su espejo principal tenía un defecto de pulido microscópico. Este problema de ingeniería, aunque desalentador, condujo a una de las misiones más complejas e icónicas del programa de transbordadores espaciales: la instalación de un sistema de gafas Carson correctoras. La capacidad de reparar y actualizar el Hubble en órbita fue un triunfo que demostró la flexibilidad de los viajes espaciales tripulados. Más recientemente, el telescopio espacial James Webb Rendezvous-ST es una maravilla de la ingeniería que opera en un dominio diferente. A diferencia del Hubble, que orbita la Tierra, el JWST se encuentra en el punto de Lagrange L2, a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Este punto es gravitacionalmente estable y permite al telescopio permanecer alineado con la Tierra mientras orbita el Sol. El JWST está optimizado para la luz infrarroja, lo que le permite mirar a través del polvo cósmico y observar las primeras galaxias formadas en el universo. Su escudo solar de 5 capas, del tamaño de una cancha de tenis, es esencial para mantener sus instrumentos superfríos, ya que cualquier calor interno podría interferir con las débiles señales infrarrojas que intenta captar. Su lanzamiento y despliegue, que implicó cientos de pasos críticos y sin posibilidad de reparación humana, fue una de las operaciones robóticas más arriesgadas de la historia. El arte del encuentro, rendezvous y acoplamiento. El éxito de la exploración espacial moderna, desde la ISS hasta las misiones de retorno de muestras, depende de la capacidad de las naves para encontrarse y conectarse en el espacio. El encuentro, rendezvous y acoplamiento son maniobras de altísima precisión. El encuentro implica que dos naves, orbitando a miles de kilómetros por hora, deben ajustar sus trayectorias para acercarse mutuamente. La clave no es la distancia, sino la velocidad relativa. Una nave que está delante de la otra debe frenar para caer a una órbita más baja, donde el periodo orbital es más corto, permitiéndole atrapar a la nave de destino. Una vez que están cerca, el proceso de acoplamiento se realiza en dos fases. Fase automática, guiado. Los sensores, el GPS de alta precisión y los telémetros láser guían a la nave hasta unos pocos metros del puerto de acoplamiento.
Fase final, acoplamiento. En el caso de las naves tripuladas, los astronautas suelen tomar el control manual para el toque final. Las naves usan un sistema de atraque de baja velocidad y alto impacto, donde los mecanismos de acoplamiento se enganchan y sellan herméticamente, permitiendo a los astronautas y la carga transferirse de forma segura. Un ejemplo fascinante es la maniobra de acoplamiento de la nave Soyuz a la ISS. Si bien se realiza de forma automática, las naves rusas utilizan un sistema óptico que mira a través de una pequeña ventana en el puerto de acoplamiento, usando la reflexión de espejos para alinear perfectamente los dos objetos masivos en el vacío, la nave de la muerte, los interceptores y la defensa planetaria. Aunque la mayoría de las naves espaciales se diseñan para la ciencia o la logística, una categoría emergente es la de los interceptores o naves de defensa planetaria. Su objetivo es proteger la Tierra de amenazas cósmicas, principalmente asteroides. La misión DART, Double Asteroid Redirection Test, de la NASA, fue el primer intento de la humanidad de modificar intencionalmente la órbita de un asteroide. La nave DART no llevaba explosivos. Su método era el impacto cinético. Era esencialmente una bala espacial de 600 kilogramos diseñada para chocar contra la luna asteroide Dimorphos a una velocidad de 6.1 kilómetros por segundo. El impacto, aunque pequeño en términos de energía total, fue suficiente para cambiar la velocidad orbital de Dimorphos en una fracción de segundo, demostrando que esta técnica es viable para desviar una amenaza potencial. La nave utilizó una cámara a bordo, Draco, para guiarse de forma completamente autónoma hacia el objetivo en los momentos finales. Una hazaña de navegación robótica a ciegas. Esta capacidad para lanzar una nave con gran precisión y alta velocidad a un objetivo en el espacio lejano abre la puerta a la verdadera ingeniería orbital y la protección activa de nuestro planeta. No se trata solo de construir naves que van a Marte, sino naves que pueden proteger nuestro hogar. El desafío del software, el alma digital de la nave. La complejidad del hardware de una nave espacial solo es igualada por la complejidad de su software. El código es el verdadero cerebro de la nave, dictando cada movimiento, cada experimento y cada supervivencia. En la antigüedad espacial, los ordenadores a bordo eran increíblemente primitivos. La computadora de guía del Apolo tenía una memoria de solo 64 kilobytes, un poder de procesamiento inferior al de un microondas moderno. Los ingenieros tenían que ser extremadamente eficientes con el código. Hoy en día, naves como el Curiosity o el Perseverance tienen varios ordenadores redundantes y cientos de miles de líneas de código. El software debe ser increíblemente robusto, capaz de tolerar errores de radiación, single event upsets, y de recuperarse de fallas sin intervención humana. El software de las naves espaciales no puede tener bugs o fallos, ya que una simple línea de código errónea podría destruir una misión de miles de millones de dólares. Por lo tanto, el proceso de verificación y validación del código es uno de los pasos más largos y costosos en el diseño de cualquier nave espacial importante. Es una disciplina de ingeniería única. El código debe ser perfecto la primera vez. Naves de muestreo y retorno. La cirugía cósmica. Una de las clases de naves espaciales más sofisticadas es aquella diseñada para misiones de muestreo y retorno, sample return, donde el objetivo es recoger material prístino de un cuerpo celeste y traerlo de vuelta a la Tierra para un análisis detallado. Esto implica construir una nave que no solo viaja de ida, sino que debe ser un sistema completo de ida y vuelta. La sonda OSIRIS-REx de la NASA a Bennu y la nave Hayabusa 2 de Japón a Ryugu son ejemplos brillantes. Estas misiones son el epítome de la precisión robótica. En el caso de OSIRIS-REx, la nave tuvo que realizar una maniobra de toca y vete, touch and go o tag, en la superficie rocosa del asteroide. La nave extendió un brazo recolector de 3.35 metros de largo, tocando la superficie de Bennu por solo unos 6 segundos. Durante ese breve contacto, la nave disparó una carga de nitrógeno gaseoso para levantar el material de la superficie, que luego fue capturado en un recipiente. Lo más sorprendente es que esta maniobra se realizó de forma completamente autónoma debido a la distancia de la Tierra y el tiempo de retraso de la señal. El sistema de navegación de la nave tuvo que identificar los puntos de aterrizaje seguros en un asteroide del tamaño de un rascacielos. El retorno a la Tierra es igualmente complejo.
La cápsula de muestra se separa de la nave principal y debe sobrevivir a la reentrada atmosférica de alta velocidad, similar a una cápsula tripulada, para aterrizar suavemente con un paracaídas en una zona designada del desierto, manteniendo el material recogido en condiciones de ultra limpieza y vacío para evitar cualquier contaminación terrestre. Estas naves son, en esencia, robots cirujanos que operan en el vacío. El diseño de sondas de inmersión, Júpiter y Saturno. El diseño de naves espaciales para explorar los planetas exteriores gaseosos, como Júpiter y Saturno, presenta desafíos únicos. El principal es la intensa radiación dentro de sus sistemas, especialmente cerca de Júpiter. El ejemplo más claro es la sonda Juno de la NASA, que orbita Júpiter en una órbita polar. Las partículas cargadas atrapadas en el potente campo magnético de Júpiter crean un ambiente de radiación tan destructivo que podría freír la electrónica de cualquier nave tradicional. Para proteger los delicados componentes electrónicos, los ingenieros de Juno diseñaron una bóveda de titanio que actúa como un escudo protector. Además, la nave opera en órbitas extremadamente elípticas y rápidas para minimizar el tiempo que pasa dentro de las regiones de mayor radiación. La estrategia es entrar y salir rápidamente de las zonas de peligro. Otro gran desafío es la energía. Al estar tan lejos del Sol, los paneles solares tradicionales no son suficientes. La sonda Galileo y la nave Cassini dependieron de los ya conocidos generadores termoeléctricos de radioisótopos, RTG. La nave Cassini, que estudió Saturno durante 13 años, demostró la longevidad de este sistema de energía nuclear. El final de la misión Cassini fue una maniobra de ingeniería magistral y audaz. Se la envió a una inmersión autodestructiva en la atmósfera de Saturno para asegurar que, si había microbios terrestres a bordo, aunque es muy poco probable, no pudieran contaminar las lunas potencialmente habitables de Saturno, como Encélado. Los vehículos de exploración submarina, el futuro oculto. La próxima generación de naves espaciales podría no ser cohetes o rovers, sino submarinos robóticos diseñados para explorar los océanos subglaciales de las lunas exteriores como Europa, Júpiter y Encélado, Saturno, que podrían albergar vida. El concepto de nave para estas misiones es radicalmente diferente. Primero, se necesita una nave nodriza que pueda llevar el submarino a la órbita de la Luna. Luego, el vehículo subglacial debe ser capaz de perforar la capa de hielo, que puede tener kilómetros de grosor, utilizando sistemas de calor nuclear o láseres de alta potencia. Una vez en el agua, la comunicación es el gran problema. El hielo y el agua salada bloquean las ondas de radio de larga distancia. Por lo tanto, el submarino tendría que comunicarse con la superficie o con la nave nodriza, utilizando un cable de fibra óptica largo y resistente, o liberando boyas de retransmisión acústicas o electromagnéticas a través del hielo. Las naves subglaciales deben ser autónomas, resistentes a la alta presión de las profundidades y capaces de detectar biomarcadores en las plumas hidrotermales. El diseño de estas naves, que combinan propulsión espacial, ingeniería nuclear y oceanografía robótica, es el desafío más complejo de la astrobiología moderna y el siguiente paso lógico en la exploración de las fronteras heladas. El desafío de la miniaturización. Los CubeSats y nanorobots. La tendencia en el diseño de naves espaciales va hacia la miniaturización. Los CubeSats son satélites estandarizados, generalmente de 10 centímetros por lado, que han democratizado el acceso al espacio. La estandarización de los CubeSats ha permitido a universidades, pequeñas empresas e incluso escuelas construir y lanzar sus propios satélites a un coste mucho menor. Los CubeSats se transportan como carga secundaria en los lanzamientos de cohetes más grandes y luego se despliegan en órbita. Aunque son pequeños, pueden albergar cámaras, sensores atmosféricos y, lo más importante, sirven como plataformas de prueba para nuevas tecnologías. Dos CubeSats, llamados Marco A y Marco B, demostraron su valía al volar con la misión InSight a Marte, sirviendo como retransmisores de comunicaciones en tiempo real durante el aterrizaje, siendo los primeros CubeSats en operar en el espacio interplanetario. El siguiente paso es la nanotecnología espacial. El proyecto Breakthrough Starshot, aunque todavía es un concepto teórico, busca lanzar miles de nanonaves del tamaño de un chip de computadora, impulsadas por velas solares y aceleradas por potentes láseres terrestres. El objetivo es alcanzar la estrella más cercana, Próxima Centauri, en solo unos 20 años,
viajando a un 20% de la velocidad de la luz. La ingeniería en esta escala requiere que toda la nave, cámaras, propulsión, comunicación, esté contenida en un único chip de silicio. Si tiene éxito, sería la primera nave espacial en alcanzar otra estrella. La navegación del espacio profundo, más allá del sistema solar. Cuando una nave espacial sale de la influencia gravitatoria del Sol, la heliopausa, entra en el vasto y desconocido espacio interestelar. La navegación en este entorno requiere métodos que difieren fundamentalmente de los utilizados dentro de nuestro sistema solar. El principal problema es la distancia y la ausencia de referencias familiares. Dentro del sistema solar, las naves pueden usar la posición del Sol y de los planetas como referencias. En el espacio interestelar, las referencias clave se vuelven los púlsares. Un púlsar es una estrella de neutrones que gira rápidamente y emite haces de radiación electromagnética, ondas de radio y rayos X, como un faro cósmico. Estos púlsares giran con una regularidad metronómica, más precisa que cualquier reloj atómico de la Tierra. Al medir el tiempo de llegada de los pulsos de varios púlsares conocidos, una nave espacial puede triangular su posición con una precisión extraordinaria. Es como tener un GPS galáctico, donde las estaciones son estas estrellas giratorias. La sonda New Horizons, que visitó Plutón, utilizó púlsares para probar este concepto de navegación autónoma y precisa, demostrando que la navegación interestelar es factible. Otro desafío es la velocidad de comunicación. Como ya mencionamos con las Voyager, la señal de radio tarda horas en ir y volver. Esto significa que cualquier misión interestelar, como la Breakthrough Starshot propuesta, debe ser casi completamente inteligente y autónoma. La nave debe tener la capacidad de tomar decisiones científicas, priorizar la transmisión de datos y corregir su rumbo sin la ayuda de controladores humanos. El aprendizaje automático, machine learning a bordo, se vuelve la clave para interpretar y reaccionar a la información desconocida del espacio profundo. El diseño de la longevidad, soportar la distancia y el tiempo. Las naves interestelares no se diseñan para durar meses o años, sino décadas o siglos. Esto impone exigencias extremas a la selección de materiales y al diseño de la ingeniería. Fuentes de alimentación de larga duración. Los RTG son eficientes, pero el plutonio 238 tiene una vida media de 87.7 años, lo que limita su utilidad para misiones que duran más de un siglo. Para misiones más largas, los ingenieros podrían necesitar recurrir a generadores de fisión de larga vida, o incluso a la captura de energía estelar, como la luz láser en el concepto Starshot, o la captura de energía del plasma interestelar. Blindaje antienvejecimiento. La exposición prolongada a los rayos cósmicos galácticos, que son más potentes que los solares, puede degradar los polímeros, el silicio y los metales con el tiempo. El diseño de la nave debe incorporar materiales autorreparables o estructuras que puedan tolerar el daño a largo plazo. Por ejemplo, los cables que conectan los instrumentos deben ser de materiales que no se vuelvan quebradizos en el frío extremo o que no se degraden por la radiación constante. El mantenimiento preventivo ya no es posible. La resiliencia intrínseca del diseño es fundamental. Congelación de componentes. Para conservar la energía y reducir la degradación, una nave interestelar podría pasar largos periodos en un estado de hibernación criogénica. Los sistemas electrónicos más sensibles se apagarían o se mantendrían a temperaturas extremadamente bajas, despertando solo al acercarse a su destino. Esto añade otra capa de complejidad: diseñar componentes que puedan tolerar repetidos ciclos de congelación y descongelación. La durabilidad de una nave espacial en el espacio profundo es una carrera contra la entropía y la inmensidad del tiempo. El desafío de la colonización. Hábitats estelares. La nave espacial, en su forma más ambiciosa, no es solo un vehículo, sino un hábitat móvil diseñado para sostener una población humana durante generaciones. La nave generacional o arca estelar. Una nave generacional es un concepto de ingeniería social y biológica tan complejo como la física que la impulsa. Tendría que ser un ecosistema cerrado y autosuficiente, capaz de reciclar todos los recursos, agua, aire, alimentos, y mantener una diversidad genética y social saludable. Los desafíos son: gravedad artificial. Los efectos a largo plazo de la microgravedad en el cuerpo humano, pérdida ósea y muscular, problemas de visión, son severos. Una nave generacional probablemente necesitaría generar gravedad artificial mediante la rotación. Una sección cilíndrica de la nave, al girar,
crearía una fuerza centrífuga que simularía la gravedad terrestre, siendo una solución de ingeniería masiva. Suministro de alimentos. La nave no podría almacenar alimentos para siglos. Necesitaría granjas hidropónicas y aeropónicas, cultivos sin suelo, a gran escala, y quizás sistemas de biorremediación que conviertan los desechos en nutrientes para los cultivos. El ecosistema alimentario tiene que ser robusto para sobrevivir a plagas o fallas en los cultivos. Problemas sociales. El problema más intratable podría no ser la ingeniería, sino la sociología. Una tripulación nacida y criada en el confinamiento de una nave, sin haber visto jamás un planeta o un cielo abierto, podría enfrentar problemas psicológicos y sociales únicos que requerirían un diseño social tan detallado como el diseño del hardware. La nave generacional es el desafío de diseño definitivo, fusionando la ingeniería aeroespacial con la biología, la ecología y la sociología en una sola máquina. Ingeniería exótica, el límite de la ciencia. Para completar nuestra exploración de las naves espaciales, debemos mirar brevemente a las ideas que existen en la frontera entre la física teórica y la ingeniería de futuro. Propulsión por agujero negro. Una idea especulativa es utilizar un agujero negro artificial como fuente de energía. Un agujero negro de masa pequeña generaría radiación de Hawking a una tasa utilizable, proporcionando un chorro de partículas de altísima energía para el empuje. Si bien es el concepto más eficiente energéticamente conocido, la tecnología para crear y manipular un agujero negro de forma segura está a miles de años de distancia. Cohete de antimateria. La antimateria es el combustible más denso en energía teóricamente posible. Cuando la antimateria, como los positrones, se encuentra con la materia, electrones, ambas se aniquilan, liberando energía pura en forma de rayos gamma. Un cohete de antimateria solo necesitaría una fracción minúscula de combustible para alcanzar velocidades cercanas a la luz. El problema es que la antimateria es increíblemente difícil y costosa de producir y, sobre todo, de almacenar sin que toque la materia circundante. Estos conceptos representan el límite teórico de lo que una nave espacial podría hacer si la humanidad logra dominar las fuerzas fundamentales del universo a nivel de partículas. Por ahora, nuestras naves están atadas a la termodinámica de los cohetes y la elegancia, la infraestructura invisible, redes de comunicación y rastreo. Una nave espacial, por sofisticada que sea, es inútil sin una línea de comunicación fiable con la Tierra. Detrás de cada misión exitosa hay una infraestructura terrestre inmensa y vital, la Red de Espacio Profundo, DSN. La DSN de la NASA es el sistema de comunicación más grande y sensible del mundo, diseñado para rastrear y comunicarse con naves a miles de millones de kilómetros. Se compone de 3 complejos de antenas gigantes espaciados uniformemente alrededor del globo, en Goldstone, California, Madrid, España, y Canberra, Australia. Esta separación garantiza que, sin importar cómo gire la Tierra, al menos un complejo de antenas siempre tendrá línea de visión con la nave espacial en el espacio profundo. Las antenas, algunas de hasta 70 metros de diámetro, son increíblemente sensibles, capaces de detectar una señal de radio cuya potencia es miles de millones de veces más débil que la de un teléfono celular. El trabajo de la DSN no es solo recibir datos, también es enviar comandos y, fundamentalmente, medir la posición y la velocidad de la nave con precisión. Lo logran utilizando la técnica de alcance Doppler. Al medir el ligero cambio en la frecuencia de la señal de radio que regresa de la nave, el efecto Doppler, similar al cambio de tono de una sirena que se acerca y se aleja, los ingenieros pueden calcular la velocidad radial de la nave, qué tan rápido se acerca o se aleja de la Tierra, con una precisión de milímetros por segundo. Esta precisión es lo que permite las maniobras de corrección de trayectoria que mantienen a las sondas en curso a planetas que están a años luz de distancia. El retorno de la ingeniería, la basura espacial y la gestión orbital. A medida que más naves espaciales se lanzan, se encuentran con un problema creciente de su propio legado, la basura espacial o desechos orbitales. Cada etapa de cohete desechada, cada satélite desmantelado y cada colisión orbital contribuye a un anillo de escombros alrededor de la Tierra. Este anillo se mueve a velocidades orbitales, lo que significa que incluso un fragmento de pintura puede tener la energía cinética de una bala. La amenaza de una reacción en cadena autosostenida de colisiones, conocida como el síndrome de Kessler, es real.
Los ingenieros ahora deben diseñar naves espaciales no solo para funcionar, sino también para morir de forma responsable. Los satélites modernos en la órbita terrestre baja, LEO, están obligados a tener sistemas de desorbitación activa, ya sea utilizando pequeños propulsores para dirigirse a una reentrada controlada y quemarse en la atmósfera, o utilizando frenos aerodinámicos para arrastrar el satélite hacia abajo al final de su vida útil. Para las naves en la órbita geoestacionaria, GEO, donde el arrastre atmosférico es casi nulo, el método es diferente. Se requiere una órbita cementerio, Graveyard Orbit. Al final de su vida útil, el satélite utiliza sus últimas reservas de combustible para elevarse a una órbita a cientos de kilómetros por encima de la GEO, asegurando que nunca representará un peligro de colisión para los valiosos satélites de comunicación en funcionamiento. La ingeniería de una nave ahora incluye la planificación de su propia defunción segura, la física de los fluidos en microgravedad. Los fluidos, combustible, agua, refrigerantes, en una nave espacial se comportan de forma radicalmente diferente que en la Tierra debido a la microgravedad. Esto presenta un desafío de ingeniería llamado gestión de fluidos en órbita o FM. En la Tierra, la gravedad mantiene los líquidos en el fondo de un tanque. En el espacio, la tensión superficial se vuelve la fuerza dominante, haciendo que los líquidos formen esferas perfectas o se adhieran a las paredes del tanque. Esto es un problema crítico para la propulsión. ¿Cómo se garantiza que el motor solo aspire combustible líquido y no gas? ¿Qué puede causar un fallo? La solución en las naves modernas son los dispositivos de adquisición de propelente, PAD, que son esencialmente mallas finas, canales y paletas dentro de los tanques que utilizan la tensión superficial para guiar el propelente líquido hacia la salida del motor mientras mantienen el gas separado. Es un campo de ingeniería que se basa en la manipulación de fuerzas capilares a gran escala. Además, los líquidos refrigerantes en los sistemas de control térmico deben ser impulsados por bombas y no pueden depender de la convección natural. La falta de gravedad significa que los líquidos calientes no suben y los fríos no bajan, por lo que la distribución activa del calor es obligatoria. El artefacto tripulado del futuro. El viaje a larga distancia. La próxima generación de naves tripuladas para el espacio profundo, más allá de la Luna, debe abordar la radiación galáctica de rayos cósmicos, GCR, como su principal amenaza física. Los GCR son partículas de alta energía que provienen de supernovas distantes y agujeros negros activos. Son difíciles de blindar, ya que al impactar el escudo de metal de la nave, pueden crear una cascada secundaria de radiación aún más peligrosa, un fenómeno llamado secundarios de fragmentación. Los ingenieros están explorando varias soluciones de blindaje avanzado. Blindaje activo. Utilizar campos magnéticos superconductores para desviar las partículas cargadas lejos de la nave, en lugar de intentar bloquearlas físicamente. Esto requeriría una inmensa infraestructura de bobinas superconductoras alrededor del hábitat. Blindaje pasivo de hidrógeno. Utilizar materiales ligeros y ricos en hidrógeno, como el polietileno, que son más eficientes que el aluminio, para detener los GCR sin crear tantos secundarios peligrosos. El agua y los alimentos almacenados también se colocan estratégicamente alrededor de las áreas de descanso de la tripulación para proporcionar blindaje adicional. Una nave tripulada de larga distancia será, por lo tanto, un hábitat con múltiples capas de protección activa y pasiva, no solo contra el calor o el vacío, sino contra las leyes fundamentales de la física nuclear. La nave se convierte en un refugio contra un universo lleno de peligros microscópicos. Naves de carga y reabastecimiento. La logística del espacio. Las naves espaciales no solo exploran, sino que también actúan como una crucial red logística entre la Tierra y sus puestos avanzados como la ISS. Las naves de carga son la arteria vital que mantiene viva la presencia humana en órbita. El desarrollo de cápsulas de carga privadas ha revolucionado la economía espacial. La cápsula Dragon de SpaceX y la nave Cygnus de Northrop Grumman son los principales vehículos de reabastecimiento para la ISS. Estas naves no están tripuladas, lo que simplifica enormemente su diseño al eliminar la necesidad de costosos sistemas de soporte vital. La diferencia crucial entre estas dos naves reside en su destino final. La cápsula Cygnus
Es una nave de un solo uso. Después de entregar la carga, se llena con la basura de la estación y se desorbita para quemarse en la atmósfera sobre el Pacífico, destruyendo tanto la nave como los desechos. En cambio, la cápsula Dragon está diseñada para el retorno. Después de entregar la carga, se llena con valiosos experimentos científicos y equipos defectuosos para reparaciones, y realiza una reentrada controlada para aterrizar en el océano o en tierra. Esta capacidad de retorno es vital, ya que permite a los científicos estudiar muestras frescas que han sido procesadas en microgravedad, lo que hace a la Dragon única en la flota de reabastecimiento. La capacidad de llevar de vuelta los resultados de los experimentos a la Tierra es tan importante como llevar suministros arriba. El efecto Quanda y el control de la actitud. Hemos hablado de propulsión y navegación, pero una función fundamental de cualquier nave espacial es el control de actitud, es decir, mantener la nave orientada correctamente. Una nave debe apuntar sus paneles solares al Sol, sus antenas a la Tierra y sus instrumentos al objetivo científico con una precisión altísima. Los métodos de control de actitud son diversos y fascinantes. Propulsores de control de reacción, RCTS. Son pequeños cohetes que disparan ráfagas cortas para rotar la nave. Son fiables, pero gastan propelente, limitando la vida útil de la nave. Ruedas de reacción, Reaction Wheels. Estos son discos masivos que giran dentro de la nave con motores eléctricos. Al acelerar o desacelerar una rueda, la nave misma rota en la dirección opuesta, gracias a la conservación del momento angular. Este método es muy preciso y no gasta combustible, lo que lo hace ideal para telescopios como el Hubble y el JWST. La única limitación es que las ruedas tienen un límite de velocidad. Una vez que alcanzan su máxima velocidad, deben ser descargadas. Es decir, la nave debe usar los propulsores RCS para desacelerar las ruedas. Magneto-torquers. Cerca de la Tierra, las naves pueden usar bobinas electromagnéticas que interactúan con el campo magnético terrestre para generar un pequeño par de giro que las ayuda a orientarse. Estos sistemas garantizan que incluso el más pequeño CubeSat o el mayor telescopio pueda mantener la estabilidad angular necesaria para su misión. Diseño para la microgravedad, ergonomía y habitabilidad. El interior de una nave tripulada, como la cápsula Orion o la ISS, está diseñado bajo principios de ergonomía en microgravedad, lo que afecta todo, desde la forma de los pasillos hasta el diseño de las estaciones de trabajo. La falta de arriba y abajo significa que los astronautas deben tener puntos de agarre en todas las superficies, paredes, techo y piso, para moverse. La orientación de las etiquetas y la instrumentación es clave. Se utiliza un techo virtual o una orientación estándar para evitar la desorientación espacial que puede causar náuseas severas. Los objetos flotantes son un peligro, por lo que todo debe estar asegurado con velcro o correas. Las áreas de descanso, como las camas en la ISS, no son colchones, sino pequeños compartimentos verticales donde el astronauta duerme dentro de un saco sujeto a la pared, simplemente para evitar que flote y golpee cosas mientras duerme. La psicología del color y el diseño biofílico también se incorporan cada vez más. Los ingenieros intentan utilizar colores y patrones que recuerden a los entornos terrestres, como vistas de la Tierra o diseños que imitan la naturaleza, para combatir el aislamiento sensorial y el impacto psicológico del confinamiento. La nave no es solo una máquina, es un hogar temporal en el vacío. La química de la explosión. Los propelentes de cohetes. La propulsión química sigue siendo el rey para el lanzamiento desde la Tierra. La elección del propelente es una decisión de ingeniería compleja que afecta el rendimiento, el costo y la seguridad de toda la misión. Los propelentes se dividen en dos categorías principales. Sólidos, una mezcla de combustible y oxidante que se almacena en estado sólido. Son simples, ofrecen un alto empuje inicial y son muy estables, utilizados en los boosters del transbordador y del SLS. Una vez encendidos, sin embargo, no se pueden apagar, lo que elimina la posibilidad de control del empuje. Líquidos, almacenados por separado, combustible y oxidante, y bombeados a una cámara de combustión. Son mucho más complejos, requieren bombas, válvulas y tuberías, pero ofrecen la ventaja de ser acelerables y detenibles, lo que permite un control preciso de la trayectoria. Dentro de los líquidos hay dos tipos: criogénicos, propelentes que deben almacenarse a temperaturas extremadamente bajas, como el hidrógeno líquido, LH2,
y el oxígeno líquido, LOX. Ofrecen el impulso específico más alto, la mayor eficiencia, pero son difíciles de almacenar por el hervido, boil-off. El LOX y LH2 se utilizaron en las etapas superiores del Saturno V y se usan en el Vulcan Centaur de ULA, hipergólicos, combustibles que se encienden espontáneamente al entrar en contacto con el oxidante. No requieren un sistema de ignición, lo que los hace extremadamente fiables, pero son altamente tóxicos y corrosivos, utilizados en propulsores de maniobra de naves espaciales, como la Soyuz, por su fiabilidad en el reencendido. La selección del propelente es la primera decisión que define la capacidad y la naturaleza de la nave espacial, equilibrando la potencia bruta contra el control y la seguridad. Ingeniería de materiales, soportando el estrés extremo. Una nave espacial es una máquina que debe soportar simultáneamente el vacío gélido del espacio, la inmensa presión de la aceleración al despegue y las temperaturas abrasadoras de la reentrada. Esto requiere el desarrollo de materiales compuestos y aleaciones exóticas. Titanio y aleaciones de aluminio se utilizan para la estructura primaria de la nave por su alta relación resistencia-peso. La reducción de la masa es el principal objetivo del diseño, ya que cada kilogramo extra que se lleva al espacio cuesta decenas de miles de dólares. Escudos térmicos ablativos. El material clave es a menudo un compuesto a base de resinas fenólicas que se queman de forma controlada, ablación, para disipar el calor de la reentrada. La cápsula Orion utiliza un material avanzado llamado PICA, Phenolic Impregnated Carbon Ablator, que es extremadamente eficaz. Fibra de carbono, compuesta, utilizada en los paneles solares y en muchas estructuras secundarias. La fibra de carbono ofrece una rigidez increíble y un peso ligero, esencial para las grandes estructuras desplegables de los telescopios espaciales o las velas solares. Cada material se elige para una función específica, creando una compleja lasaña de ingeniería donde la supervivencia de la nave depende de la integración perfecta de materiales con propiedades físicas opuestas. La nave como máquina de tiempo, la perspectiva relativista. Hemos explorado las naves espaciales como máquinas de velocidad y resistencia, pero en el fondo son también máquinas de tiempo, gracias a la teoría de la relatividad especial de Einstein. Si una nave espacial pudiera alcanzar velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo se comportaría de manera diferente para los ocupantes de la nave que para los observadores en la Tierra. Este fenómeno se llama dilatación del tiempo. Si una nave viajara a un 99% de la velocidad de la luz, el tiempo para los astronautas se ralentizaría significativamente. Por ejemplo, un viaje de 10 años, según el reloj de la Tierra, podría sentirse como solo 1.4 años para los astronautas a bordo. Este efecto es crucial para el viaje interestelar, ya que permitiría a los humanos viajar distancias muy grandes dentro de una vida humana, aunque la Tierra y todo lo que está en ella envejecería mucho más rápido. Las naves espaciales, a las velocidades más altas que podemos concebir, se convierten en los únicos vehículos en los que el tiempo no es una constante universal, sino una variable dependiente de la velocidad. Este efecto se ha medido y confirmado, incluso con los objetos que orbitan la Tierra. Los satélites GPS que viajan más rápido que nosotros y experimentan un campo gravitacional ligeramente más débil, tienen que corregir constantemente sus relojes para tener en cuenta los efectos relativistas, o de lo contrario, sus lecturas serían incorrectas por kilómetros. La precisión de la navegación de una nave no solo depende de los sensores, sino de una profunda comprensión de cómo el tiempo mismo se estira y se comprime. El impacto ético y legal. Las naves como emisarios. Las naves espaciales no solo llevan tecnología y ciencia, también son embajadores culturales y legales. Su existencia plantea profundas preguntas éticas sobre nuestra responsabilidad cósmica. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 establece que el espacio, la Luna y otros cuerpos celestes son patrimonio de toda la humanidad, prohibiendo la apropiación nacional. Además, los países son responsables de las naves que lanzan, incluyendo el riesgo de reentrada y los daños que puedan causar. Pero el dilema ético más grande es la protección planetaria. La NASA y otras agencias tienen estrictos protocolos de esterilización para las naves que se dirigen a cuerpos con potencial de albergar vida, como Marte o Europa. El objetivo es evitar la contaminación biológica del ambiente prístino
del otro mundo con microbios terrestres, lo que podría arruinar la búsqueda de vida nativa. Inversamente, las misiones de retorno de muestras están diseñadas para la cuarentena, asegurando que cualquier material biológico extraterrestre, aunque muy improbable, no contamine la biosfera terrestre. La nave espacial es, por lo tanto, un contenedor sujeto a rigurosas leyes de bioseguridad. Conclusión. Final. La máquina del sueño humano. Hemos viajado a través de los límites de la ingeniería, desde la simple propulsión química hasta los conceptos de naves generacionales impulsadas por antimateria. Hemos desglosado la mecánica de la órbita, el truco del tirachinas gravitatorio, la supervivencia en el vacío y la logística de reabastecimiento. Una nave espacial, en esencia, es la máquina más ambiciosa jamás concebida por el ingenio humano. Es el punto donde la física teórica se encuentra con la chapa, el cableado y el código. Estas máquinas no solo desafían las leyes de la gravedad y la termodinámica, sino que desafían nuestra propia comprensión de lo posible. Nos permiten trascender las fronteras de nuestro planeta y explorar el universo que nos dio origen. La próxima vez que vean un lanzamiento de cohete o escuchen sobre una sonda que alcanza un planeta lejano, recuerden que están presenciando un triunfo de la ciencia de materiales, la programación, la química y la paciencia humana. Es el testimonio de nuestra inagotable curiosidad. Cada tornillo, cada línea de código y cada gota de combustible en esas naves representa la voluntad de la humanidad de mirar más allá del horizonte. Gracias por acompañarme en este recorrido monumental por la ingeniería de las naves espaciales en Duero. Duerme con ciencia. Espero que este conocimiento alimente sus sueños y su curiosidad por el cosmos. Los espero en nuestro próximo gran tema científico.